Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la participación de, para mí, uno de los miembros más icónicos del Partido de la Liberación Dominicana, porque desde que tengo noción de ese partido de la Estrella Amarilla, estoy escuchando, viendo y activando a mi buen amigo, el diputado por la demarcación electoral número 3 del Distrito Nacional, Elpidio Báez. Hermano querido, bienvenido a su espacio. Cuánto gusto. Me place saludarte. Tú sabes que hay afectos, Así hay es. respeto. Y tú estás haciendo una gran labor desde los medios de comunicación. Gracias, Elpidio. Elpidio Báez, diputado del PLD. Hemos visto que ya la Junta Central Electoral abrió el proceso de la pre-campaña y ya todos los partidos están activados. Es innegable el hecho de que el PLD ha expresado y ha evidenciado un nivel de recuperación en cuanto al activismo político. ¿Cómo evalúa Elpidio Báez su partido, el de la Liberación Dominicana, a partir de la apertura de esta pre-campaña? Sí, justamente nuestro partido, que ha atravesado un proceso de transformación, de fortalecimiento y de renovación, está dando muestra de vigor durante todo este proceso. Es el único partido que está celebrando actividades, que se está movilizando, que está estructurando asambleas de promoción, no solo de los aspirantes internos, sino también de la candidatura de Abel Martínez, quien es nuestro candidato a la presidencia de la República en todas las demarcaciones, llámese distritos municipales, municipios, provincia, el Gran Santo Domingo. El Partido de la Liberación Dominicana está muy activo porque en cada demarcación hay aspirantes a vocales de distritos municipales, a directores de distritos municipales, a regidores, a alcaldes y a todas las posiciones electivas como senadores, diputados. El PLD es una maquinaria poderosa y está en franca recuperación. Hay algo que me llama la atención y es que el tema de la precampaña también pues le posibilita al resto de los partidos participación. Sin embargo, no es lo mismo un partido en oposición como el PLD que el de gobierno, que es el PRM, en el tren gubernamental. ¿Cómo evalúa Elpidio Báez las posibilidades del PRM en ocasión de su gestión gubernamental en el marco de la precampaña electoral? Evidentemente que el PRM es el que está a la cabeza de las preferencias electorales, seguido del Partido de la Liberación Dominicana, luego la Fuerza del Pueblo y luego el resto de partidos del sistema. ¿Qué sucede con el PRM? Que desde el gobierno están comprando dirigentes, alcaldes, regidores y diputados de la oposición. Están fomentando el transfugismo a través de la compra de militantes y dirigentes de otros partidos. Esto le hace un daño enorme al sistema democrático. Propiciar de manera descarada desde el gobierno el debilitamiento de los partidos políticos. Esta es una jugada sumamente arriesgada porque finalmente sabemos que los resultados serán otros. Porque cuando el PRM compra un alcalde diciéndole te voy a dar una cantidad de millones para que haga tal obra, te voy a nombrar a tus hijos, a tu esposa, te voy a dar una cantidad de empleos, y ese alcalde o alcaldesa se juramenta en el PRM para que sea candidato de ese partido, le están quitando la oportunidad a los militantes de la base de esos partidos que ya tenían su proyecto hechos. ¿Cuál es el resultado? En la base del PRM hay una rebelión, hay disgusto en todas las provincias, en todos los municipios, debido a ese comportamiento de querer debilitar a los partidos de oposición
comprando dirigentes para luego llevarlo de candidatos? ¿O es que el PRM no se siente con la fortaleza estructural suficiente como para competir con el Partido de la Liberación Dominicana? Porque esa es la única explicación. Aparte de querer destruir a los partidos de oposición, es que desde el gobierno no han logrado vender la marca PRM y posicionar al presidente para la reelección. Son preguntas que uno se hace, porque de lo contrario no se entendería que se tome dinero público, que se tome dinero del pueblo, dinero que se está administrando para comprar dirigentes y entonces llevarlos de candidatos en la boleta de esa organización política. Sin embargo, Elpidio, cualquiera puede coincidir con el planteamiento, y yo me inscribo en lo que tú dices, de que es nocivo para la democracia, pues la compra de dirigentes. Sin embargo, cualquiera, tal vez del PRM, tal vez del Reformista o del propio PRD, puede decir, pero caramba, yo recuerdo que en gobiernos del PLD, tanto en los de Danilo como el de Leonel, se desbarató y se compró el Partido Reformista, se desbarató, se compró el PRD y hasta el PRD terminó en alianza con el PLD. ¿No sería un caso similar de compra punible, antigua y actual? Yo pienso que evidentemente no existe lugar para la comparación. ¿Por qué? El Partido Reformista Social Cristiano, con el doctor Balaguer a la cabeza, apoyó al PLD. Y el PLD se proyectó como la tercera fuerza política para las elecciones del 96. Es el propio doctor Balaguer quien no apoya al candidato de su partido, a Jacinto Peinado. Incluso no fue a votar en la primera vuelta por el candidato de su partido. Y prefirió al PLD porque Balaguer sentía que se estaba jugando no una candidatura presidencial, sino el liderazgo del Partido Reformista. Y Balaguer nunca renunció a ese liderato del Partido Reformista. Prefirió sacrificar a Jacinto Peinado. Entonces, es en esa circunstancia que el Partido de la Liberación Dominicana llega al poder. Cuando el PLD gana, una comisión de alto nivel donde estaba Miguel Coco, Danilo Medina, visitan al doctor Joaquín Balaguer para decirle que la mitad del gobierno del PLD le correspondía al Partido Reformista. Y le pidieron al doctor Balaguer que le diera los nombres de los funcionarios que iban a formar parte del gobierno. ¿Cuál fue la respuesta del doctor Balaguer? Amenazó al presidente de la República y a la dirección del PLD de que si nombraba a un reformista, le retiraba el apoyo. Así fue. Entonces, el PLD en todo momento se acercó al doctor Balaguer para compartir, para cogobernar, para cohabitar en la dirección del Estado. El doctor Balaguer inteligentemente tomó esa decisión. ¿Cuál era el propósito? Evitar que al nombrar a los reformistas se quedaran en el gobierno y lo abandonaran. Y justamente por eso no apoyó a Jacinto Peinado. Luego vinieron situaciones y al PLD lo calificaron de comensolo, le montaron una campaña y el doctor Balaguer llegó a decir que no prestaba 2 veces su sombrero. Entonces el PLD no inició una compra de dirigentes del Partido Reformista, porque evidentemente iba a entrar en conflicto con el doctor Joaquín Balaguer y no era la práctica del PLD, dada la formación ideológica de los PLDistas. Con relación al PRD, hubo alianzas en coyunturas muy puntuales que usted recordará. Comenzó con el tema del pacto de las corbatas azules. Y tuvo que ver justamente con una estrategia para aprobar una nueva constitución de la República, pero detrás
del discurso de la modernidad de esa constitución, una constitución que respetaba los derechos, que se fundamentaban en los principios, pero en el fondo era una jugada para habilitar a los expresidentes. Pero nunca jamás. Entonces, Miguel Vargas Maldonado actuó como un incauto. Y entonces Hipólito Mejía se benefició de esa reforma y evidentemente que le ganó el proceso interno a Miguel Vargas Maldonado para las elecciones del 12. Miguel era el favorito y para las elecciones del 8, ese grupo le montó a Miguel y le hizo la vida imposible a lo interno del PRD. Y luego ocurrió lo mismo con Hipólito, una lucha interna. El PLD nunca tuvo ni ha tenido la necesidad de comprar, de iniciar una compra de dirigentes, una compra de funcionarios electivos. En ningún momento tuvo la necesidad. Antes, al contrario, todos los ayuntamientos fueron bien tratados en la gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Con decirle que Gonzalo Castillo, en su condición de ministro de Obras Públicas, prácticamente le dio todo el respaldo a David Collado cuando era alcalde, en el malecón, hermoseándole el malecón, asfaltando calles, permanentemente limpiando los elevados. Compraron unas máquinas barredoras para limpiar los elevados, para limpiar los túneles. Le daban presupuesto extraordinario para el tema de la basura. Cuando todo el tema del vertedero de Duquesa, que es un botadero de basura, tenía problemas, el gobierno entonces arreglaba los caminos, los acondicionaba para que los camiones que llevan la basura a este lugar no hicieran larga fila y obstaculizaran la recogida de basura del centro de la ciudad. Entonces el PLD nunca tuvo ni ha tenido la necesidad de comprar o de iniciar un proceso de compra masiva de alcaldes, como si lo está haciendo de manera abierta, descarada y con el uso del dinero público este gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Estamos conversando con Elpidio Báez, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y diputado al Congreso Nacional por la demarcación electoral número 3 del Distrito Nacional. Quiero rescatar, Elpidio, algo que dijiste al inicio con respecto a la jugada de Balaguer y de que no disputaba el liderazgo del Partido Reformista y por eso no apoyó a su candidato. Y quiero llevarlo al contexto del Partido de la Liberación Dominicana. En este momento tenemos el líder único del PLD, que es Danilo Medina, y tenemos un candidato distinto que es Abel Martínez. En ese contexto, desde la reflexión que acabas de hacer, cabría la posibilidad, y sobre todo que eres de los pocos dirigentes del PLD que viene acá y me habla de Abel, porque la mayoría no sé por qué no me habla de Abel si él es la novedad del proceso, pues cabría la posibilidad de que lo mismo que pasaba con Jacinto Balaguer pase con Danilo Abel. Primero, no. Danilo es un hombre muy íntegro, muy honesto y es un líder político que tiene impedimento para presentarse a la candidatura presidencial. Impedimento que no tenía el doctor Joaquín Balaguer. Balaguer fue candidato hasta la muerte. Pero en el caso de Danilo, tiene un impedimento constitucional y por eso, antes que Abel, el candidato fue Gonzalo Castillo. Ahora lo es Abel Martínez, quien es, como usted certeramente lo ha dicho, la novedad del proceso político en el nivel de candidatura presidencial. Pero Abel Martínez tiene una experiencia como una figura de Estado. Presidió la Cámara de Diputados por 6 años,
durante 3 periodos fue diputado, uno de los diputados más votados, y ha hecho una gestión histórica al frente de la alcaldía de Santiago. Es una propuesta refrescante, una propuesta novedosa, y es una propuesta que tiene un apoyo importante en el segmento de la juventud y en el segmento de la mujer, a diferencia de los demás candidatos. Abel tiene todo el potencial porque tiene una baja tasa de rechazo y tiene que tenerla baja porque no ha ejercido la presidencia de la República. Entonces Abel Martínez está creciendo, va a continuar su crecimiento, y a diferencia de Luis Abinader y a diferencia de Leonel Fernández, el techo de Abel en el orden electoral es superior al de Luis Abinader y Leonel Fernández. Sin embargo, Elpidio, ha dicho Robert de la Cruz, quien es miembro o era miembro del comité político del PLD y asistente del presidente Danilo Medina, que no descarta y vaticina una alianza en segunda vuelta a Fuerza del Pueblo PLD, y dijo que entre Danilo Medina y Leonel Fernández no hay rivalidad. ¿Qué opina Elpidio Báez de la posibilidad de una alianza con la Fuerza del Pueblo? Debo decirle que ya el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana designó una comisión encabezada por Danilo Medina, Abel Martínez, Danilo Díaz, Rubén Bichara y otros integrantes. Y la Fuerza del Pueblo también designó una comisión y se han estado reuniendo, discutiendo un pacto político de la Fuerza del Pueblo, del PLD y también del PRD y de otros partidos que no hayan pactado alianza con el PRM, el partido oficial. De modo que el tema de las alianzas ya estamos muy avanzados en las discusiones. Tanto Charlie Mariotti se ha referido a este tema recientemente, lo ha hecho también Temístocles Montaz, de modo que la dirección del partido cada vez más le da apoyo, le da empuje, y hay un sentimiento positivo para llegar a un pacto político. Usted me dio la respuesta, querido amigo, política descriptiva. Pero yo quiero brevar la fuente sabia del político Elpidio Báez de experiencia y preguntarle a mi amigo Elpidio qué piensa él sobre la posibilidad, necesidad o pertinencia de esa alianza para ganar las elecciones. Esa alianza yo la apoyo, es necesaria porque de lo que se trata es de crear un frente opositor, como lo encabezó el PRM. Y el propio Leonel y el Partido Reformista en las elecciones del 2020. Ahora queremos ese mismo frente, pero en contra de la reelección de Luis Abinader, porque estamos hablando de la reelección de Luis Abinader. Y entonces, aunque él no ha dicho que va todavía. Yo hace poco estuve en La Vega y me cansé de contar vallas promoviendo la reelección del presidente, un famoso frente externo, un movimiento externo que tiene vallas. Eso es espontáneo. Eso es espontáneo. Bastante espontáneo. Pero va bien el proceso de alianza, y es necesario que se produzca ese pacto y esa alianza del frente opositor, porque el país va mal. ¿Cómo así, Elpidio? El país anda mal. Durante este primer semestre, el crecimiento de la economía fue de 1.2 de este primer semestre, lo que indica que en el resto del año la economía no va a tener el crecimiento que se esperaba. La economía en este momento registra una desaceleración,
Y encima de la desaceleración de la economía, usted tiene que el petróleo ya cruzó la barrera de los $80. Pero tenemos una economía fuertemente endeudada. En términos de porcentaje, este ha sido el gobierno que más ha endeudado a la economía en poco tiempo. Estamos hablando de un nivel de endeudamiento que supera los 26,000 millones de dólares. Y algo que es importante, ¿para qué ha servido el dinero que el gobierno ha tomado prestado? Lo tienen en el Banco de Reserva y lo tienen en el Banco Central. Entonces, evidentemente, que el gobierno está tomando dinero prestado y no sabe para qué lo está tomando, porque no lo está invirtiendo en las obras que son necesarias para el desarrollo del país. Mira, mientras el gobierno tiene el dinero en el Banco de Reserva y en el Banco Central, el sector que ha tenido un crecimiento negativo y que prácticamente mantiene la economía desacelerada, estancada, es el sector de la construcción. Y tú eres de ese sector. Tú sabes lo que yo estoy diciendo. Entonces, hasta que, como decía el doctor Balaguer y decían los franceses, hasta que no se mueva la piedra, no se mueve la economía. Si no se hacen las inversiones públicas en infraestructura, este gobierno no ha construido una escuela. Y el gobierno del PLD de Danilo Medina dejó 700 centros escolares a punto de ser terminados y no lo han terminado. Y el dinero que toman prestado de manera irresponsable lo tienen colocado en la banca pública. Finalmente, Elpidio Báez, en este minutito final, ¿vas a la reelección como diputado? ¿Qué vas a hacer? Sí, tengo buenos números. Usted sabe que a mí me gusta trabajar, me gusta estar en mi comunidad, apoyando la construcción de escuelas, apoyando la instalación de estancias infantiles, apoyando la construcción de canchas deportivas. Pero yo en este nuevo mandato le dedicaré mucha atención a recuperar el 911. El 911, usted sabe que le dedicamos mucha energía en el Congreso para aprobar esa ley. Ese 911 le ha dado un gran servicio a la sociedad dominicana, ha salvado muchas vidas, pero también ha contribuido a mejorar la vigilancia pública, la seguridad ciudadana. Y en este gobierno ese servicio se ha desplomado para, evidentemente, desgracia del pueblo dominicano, porque esas ambulancias, cuando llegan de manera oportuna, o las motoambulancias, le salvan la vida en cuestión de 10 minutos a una persona, a un paciente que sufra un infarto, que tenga en proceso un derrame cerebral, una persona que tenga un problema de hipoglicemia por el tema de la diabetes. Entonces, llega un médico en estas ambulancias y le salvan la vida. Mira, te voy a contar una experiencia brevemente. El vicepresidente del Banco Popular asistía a un encuentro en el que yo participaba e iba a hablar en la Universidad UNIBE. Y estamos en el despacho del rector y el señor del Toro se me acerca y me dice, mire, usted no sabe lo agradecido que yo estoy del 911. Una persona con todo el dinero. Todo el dinero y todos los recursos. Y entonces avión privado y todas las cosas. Y resulta que la señora doméstica de la casa lo llama. Le dice, mire señor, su mamá se desmayó. Imagínate, claro. Un hombre con toda esta, evidentemente se puso nervioso.
Y entonces lo primero que pensó fue en decirle que en el seguro, en la tarjeta del seguro hay un teléfono, un número de teléfono para que llamara. Y entonces él dijo, no va a funcionar. Mire, marque el 911 y dígale la ubicación que ellos van a ir y le van a resolver. Entonces él dio ese testimonio de gratitud. Qué bien. Del servicio 911. ¿Por qué lo hizo? Porque es un servicio que es para todos los dominicanos, es para todas las personas. Usted solo tiene que marcar el 911 y allí llega la asistencia oportuna, la asistencia de emergencia. Y yo estoy comprometido de corazón a defender y a pedirle a las autoridades y a vigilar que las autoridades mantengan este servicio funcionando, porque de ese servicio depende la vida de muchas personas. Hermano, gracias por haber participado. Hemos conversado con Elpidio Báez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y diputado de la demarcación electoral número 3 del Distrito Nacional. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana estaremos nuevamente Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.